¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de lunes. Jornada muy calurosa, primer lunes de campaña electoral, teñida de luto por la muerte de un niño en un dramático accidente esta madrugada en su domicilio de la barriada de La Chana, su madre herida de gravedad. Una jornada, decimos, triste, una jornada en la que la actividad fundamentalmente se tiñe de política, pero también de universidad, porque no se nos olvide que mañana tenemos las elecciones en la primera vuelta de la Universidad de Granada, cuyos candidatos han pasado los tres por este plató para explicar sus programas, igual que lo están haciendo desde hoy los candidatos a las elecciones municipales. Cuando acabe este programa será el turno de Juntos por Granada y su candidato César Girón, quien compartirá con todos ustedes las líneas fundamentales, las líneas maestras de la oferta del programa electoral de esa formación política de cara a las elecciones del próximo 28 de marzo. Hoy tenemos una mesa muy política en la que de nuestros 4 magníficos acompañantes y acompañanta, pues 3 son candidatos. Empezamos por Pilar Besusan, candidata número 2 por Juntos por Granada. Buenas noches, Agustín. Uno que no lo es, lo recuperamos, pero es uno de los mejores observadores de la vida pública y política de Granada, con mucha experiencia municipal, por cierto. Baltasar Garzón, buenas noches, encantado. Buenas noches. Un placer. Igualmente. Está con nosotros también Javier Sierra, el número 2 de Ciudadanos. Encantado, Javier. Muchísimas gracias, buenas noches. Y otro de nuestros compañeros de tertulia habitual y candidato de Granada Unida, Francisco Puentedura. Francisco, buenas noches. Buenas noches y un placer estar en tan buena compañía. Nos dicen que estás en todas partes. Sí, Bueno, no sé. Dice Pilar que estás en todas partes. El don de la ubicuidad no lo tengo, pero bueno. Pero es verdad que estamos muy activos en esta campaña electoral y estamos muy presentes en todos los barrios de la ciudad. Bueno, vamos a empezar por esa campaña electoral que comenzó en la medianoche del pasado jueves, en los primeros compases de campaña. Ya ha habido incluso algún que otro debate por cómo se están viviendo en las diferentes formaciones políticas. Empezamos por ti, Pilar. Bien, con ¿Qué mucha sensaciones? Ilusión. Bien, buena. La gente tiene ganas de hablar contigo en la calle, el cuerpo a cuerpo, de charlar y pedirte cosas o preguntar. Hay mucho interés por informarse y yo lo veo con mucha ilusión. La verdad es que en estos primeros días está siendo bastante fructífera y además te da mucha satisfacción hablar con la gente cara a cara, que yo creo que ya los debates, los mítines esos antiguos están un poquito más pasados, aunque siempre hay mítines, pero el estar en la calle con la gente, el charlar, el que te digan lo que quieren, el tal, es muy interesante porque todo el mundo te habla de lo que necesita en su calle, en su barrio, lo que le parece mejor también para la ciudad. La verdad es que es muy ilusionante, muy bien. Estos primeros días muy buenos y espero que los siguientes sigan siendo iguales. Como neófito, Javier, ¿cómo lo estás viviendo? Para mí está siendo apasionante. La verdad es que la noche de la pegada de carteles la disfruté muchísimo. Había mucho movimiento porque, bueno, pues esto de ser los partidos que somos más pequeñitos, pues hacemos un trabajo muy de calle, ¿no? Como dice Pilar. Y el hecho de salir a la calle, ver también Izquierda Unida, que coincidimos, a Granada Unida, coincidimos varias veces con ellos por calle, ver ese ambiente, cómo se preparaba todo, disfrutas bastante. Y es cierto que el cuerpo a cuerpo al final de la gente te pone de una manera meridianamente clara cuáles son las necesidades de nuestra ciudad. Las sabemos en gran medida porque somos vecinos, ¿no? Y tenemos nuestra proyección, ¿no? Pero la gente te hace caer mucho en todas esas asignaturas pendientes que tenemos que revisar ahora y ponerlas de relieve para que salgan adelante de una vez. Paco, no es tu primera vez, ni mucho menos, pero yo creo que cada campaña es diferente y ese gusanillo se tiene siempre, ¿no? Sí, y además nosotros tenemos una campaña muy pegada a barrios y sobre todo también muy plural. Granada Unida es una confluencia de 6 organizaciones políticas, donde está Izquierda Unida, Más País, Vamos Granada, Verdes Equo, Iniciativa El Pueblo Andaluz y Recorte Cero, y obviamente eso hace pues también pues que distintos tonos en el discurso pues se tengan que ir planteando a la hora de ejercer toda esa pluralidad. El hecho de que también estemos en una campaña muy de calle pues te permite sobre todo pues que la ciudadanía destaque pues aquellas prioridades que para ellos son dentro de lo que es la gestión municipal. Y por otro lado también si te tienen que dar un tirón de orejas, que te lo den, que eso nunca es malo, porque nos hace tener los pies en la tierra. Hemos abandonado en esta campaña
los grandes mítines o los grandes actos. Creemos que el boca a boca y el calle a calle es mucho más eficaz, porque además Granada requiere de un discurso específico dentro de lo que son las necesidades de cada barrio, y salvo cuando vino Errejón o Inés Sabané a apoyar nuestra candidatura, o este fin de semana que tuvimos un encuentro con la presidenta del grupo parlamentario de Los Verdes, que nos dio el Partido Verde Europeo, el apoyo a nuestra candidatura, pues ahí sí se hacen actos más formales, pero si no, lo que estamos planteando y haciendo, pues eso, una campaña pues muy de calle y boca a boca. Baltasar ha sido cabeza de cartel electoral, o sea, se sabe perfectamente cómo son esas mariposas en el estómago en esos momentos previos, y cómo es el día a día de una campaña, que es muy duro, ¿eh? La verdad es que yo estoy sin esa cosilla en el estómago, porque no soy cabeza de lista. Ahora estás como observador. Bueno, estoy como participante, pero no activo, porque, entre otras cosas, mi ciclo político ya pasó. Yo veo un cambio sustancial en las distintas campañas electorales. Ahora el contexto político, que es preocupante para mí, de una desafección y falta de ilusión política en los partidos políticos, prácticamente todos. Me gustaría saber realmente la militancia de todos los partidos políticos como un indicador del compromiso y la ilusión que tiene la gente por sus representantes, dejando claro que los partidos son imprescindibles, pero posiblemente no estos, en su forma de funcionamiento, de organización. Entonces, la campaña, ni actos generales masivos como al principio de la democracia, ni posteriormente, sino el que yo creo que efectivamente en la calle, el ir hablando con la gente, con propuestas concretas, con realidades concretas, porque tanta saturación de información de los programas electorales, tanto bombardeo de las televisiones estatales y autonómicas, que no dejan resquicio prácticamente para que tranquilamente se puedan analizar y diagnosticar los problemas de Granada en su conjunto, no solo de Granada capital, porque la concepción que al menos la coalición de Podemos, Alianza Verde y un numerosísimo grupo de independientes en los que yo ya me encuentro, pues tenemos claro que tenemos que pensar en la Gran Granada. Tenemos que pensar en Granada y el área metropolitana, por muchísimas razones que no es el momento de explicitarla aquí, pero que creo que a los ciudadanos de Granada y a los ciudadanos del área metropolitana hay que empezar ya a explicarles que lo que interesa a la ciudadanía, al margen de los partidos políticos en concreto y sus direcciones, es ir hacia una gran Granada que por rentabilidad económica, por eficiencia en los servicios, creo que estamos abocados a abordarlo ya. No inmediatamente para estas elecciones, pero sí lanzar el reto de debate ciudadano para que sepan hacia dónde vamos o qué Granada queremos, y ahí somos necesarios todos los partidos políticos y sobre todo los ciudadanos. Y todos los partidos políticos, todas las fuerzas que concurren son necesarias para algo fundamental, que ha aludido de alguna manera Baltasar Garzón. Yo no sé qué opinión tienen, pero ¿creéis que es fundamental conseguir revertir esa desafección? Es decir, son muy alarmantes los datos de abstención una elección tras otra, y no vemos que se produzca una inflexión a la contra. ¿Creéis que la oportunidad son estas elecciones, que son las más pegadas al ciudadano, Pilar? Yo pienso que sí, efectivamente son las más cercanas al ciudadano, y creo que hay que revertir la desafección. Por eso es tan importante ir a la calle y hablar con la gente y pasearte, porque eres un ciudadano normal, como ellos, y tienen los mismos problemas que tiene tu vecino, el de aquí, el de allí. Entonces esa es la única manera de acabar con la desafección. Que no piense que el político es una persona que va en un coche oficial y va pisando solo moqueta, sino que son gente que va andando, que va en bicicleta, que se pasea por la calle y que está exactamente igual, haciendo las mismas cosas que hacen los demás, simplemente que gestiona también pues algunos temas para beneficiar siempre a sus conciudadanos. Eso es lo que yo pienso, y mientras esa idea de la política en general no se instaure en España,
esto no va a cambiar. A nivel local, como tú muy bien dices, Agustín, es más fácil porque tienen más posibilidad, pero también tiene que hacerlo a nivel autonómico y a nivel nacional, ¿eh? No se nos olvide que hay presidentes de países, creo que el de Noruega va en bicicleta andando al Palacio Presidencial. Es decir, que estas cosas, yo no puedo decir que todo el mundo tenga que ir en bicicleta, y hace falta seguridad, muchas cosas, pero sí el contacto directo con la ciudadanía es fundamental para acabar con esa desafección tan grande y que verdaderamente no vivan la mayoría de los políticos que están más altos viven como en un mundo aparte y piensan que los problemas son unos y no saben en realidad cuáles son esos problemas de sus compatriotas, ¿no? Javier. Pues estoy totalmente de acuerdo. Esta mañana en La Caleta, en una de las oportunidades que he tenido de hablar con un vecino de Granada, denunciaba este hecho, ¿no? de esa desafección, desconfianza, de la poca ilusión por votar, ¿no? Y no es un hecho único, ¿no? Todo este tiempo, que como dice Agustín, yo llevo poco tiempo, pero sí que ha sido un tiempo muy directo de estar en la calle, de visitar comercios y de que te llegue esa información de que hay una gran desafección. Como persona recién llegada, hablábamos antes del inicio de la campaña electoral, yo viví unas sensaciones muy de los años 80 o de lo que yo me imagino que se vivía en los años 80 porque me hacía muchísima ilusión esa participación y tener la posibilidad de devolverles la oportunidad a los granadinos de volver a creer, ¿no? Porque somos gente, muchos de nosotros tenemos nuestro puesto de trabajo, estamos en la realidad, padecemos, vemos, venimos de gente de comercio, venimos de gente, en mi caso soy sanitario, es decir, venimos de realidades, lo mismo que el resto de los vecinos. Y hay que devolverle esa alegría, esa confianza. Creo que la transparencia, cualquier movimiento, cada voto tiene que contar y tiene que sentir el ciudadano que ese voto ha contado y ha valido y lo ha destinado según su creencia, cómo tenía que ir. Y no podemos faltar más a esa confianza. Creo que hay una trayectoria de muchísima falta de confianza, creo que hay una falta de transparencia que la ha ido calando mucho la ciudadanía. Y sin duda la gente pues está culpabilizando mucho y hay algo que me preocupa, ¿no? Y a lo mejor mi sensación o un análisis que llevo haciendo durante este tiempo, sí que hay gente que vota muy militante de un lado o de otro, pero hay gente que se olvida totalmente de votar porque no le preocupa ya, no tiene ningún interés, porque al final es la conclusión que me ha dicho esta mujer en La Caleta. Si son todos iguales. Entonces, eso hay que evitarlo totalmente. No somos todos iguales, tenemos que dar un aspecto de seguridad, de confianza, de transparencia y llevar al ciudadano nuestra realidad. Y que el ciudadano luego, el día de mañana, la vea reflejada, en el caso nuestro, en el consistorio, en el Ayuntamiento Granadino. Y que vea que todos esos proyectos los estamos ejecutando, los estamos iniciando y van a salir adelante. Paco. Yo creo que la desafección es el principal peligro que tiene la democracia. Y por eso establecer una campaña electoral donde se baja el barro, donde se plantee el insulto y suene más el ruido que la propuesta, pues hace muchísimo daño a la democracia. Yo me sorprendí muy negativamente pues en el primer debate que se hizo, que fue hace unos días, en cuál fue la actitud del Partido Popular y del Partido Socialista, donde en vez de estar explicando su programa y sus propuestas, pues se dedicaban a estar echándose los trastos los unos al otro. Y eso no es lo que pide la ciudadanía. Precisamente hoy sale publicado un informe sobre participación ciudadana y gobierno abierto, donde se señala pues, qué es lo que le preocupa a los granadinos de calle y cuáles son sus reivindicaciones más inmediatas, ¿no? Y dentro de sus reivindicaciones más inmediatas, pues lo que están planteando es que quieren que las plazas y las calles tengan vegetación, arbolados, espacios de sombra, agua, precisamente donde estamos viviendo una situación de emergencia climática y de olas de calor o de verano que cada vez se alarga más. También están pidiendo que exista reequilibrio en los barrios, también están pidiendo políticas de empleo activas y que promocionen la vivienda en los barrios, o situaciones, por ejemplo, el acceso a la vivienda a los barrios y la rehabilitación de vivienda a los barrios. No se trata de seguir construyendo para que siga habiendo miles de viviendas vacías, ¿no? Y por supuesto también pues los barrios patrimoniales, los barrios históricos, pues que haya pequeño comercio, que haya comercio de proximidad, que haya equipamientos públicos y que la gente no tenga que ir huyéndose de la ciudad de Granada, porque obviamente la ciudad ha ido perdiendo 16.000 habitantes en los últimos 15 años, y de esos 16.000 habitantes una parte muy importante son de los barrios históricos. Esas son las cuestiones concretas en las que nos tenemos que ir centrando, y por eso es esencial escuchar a los vecinos y vecinas y sobre todo también darles mecanismos
de poder, de que participen y de que de verdad se encuentren en un gobierno cercano. Una de nuestras propuestas, por ejemplo, que es muy sencilla, pero que nunca se hace, es que el equipo de gobierno y el alcalde de la ciudad, en asambleas abiertas ciudadanas, tiene que rendir mínimo una vez al año cuentas de su gestión en cada barrio de la ciudad, para que pueda escuchar y pulsar a la ciudadanía y poder explicar. Y también todo esto se tiene que conjugar pues con aquellos recursos que tiene que tener el ayuntamiento para afianzar los servicios públicos y para mejorar su eficiencia. Y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Baltasar, por ejemplo, antes de plantear el modelo metropolitano en muchos servicios. Yo no dejaría una reflexión muy a largo, porque el contrato de recogida de basura y de limpieza de la ciudad o el contrato de transporte público están por adjudicar, donde todos los partidos, salvo nosotros, han apoyado la privatización. Es que hablar de gestión metropolitana de servicios, porque ya es más la ciudad y un cinturón de municipios que conurban con la ciudad, pues es esencial tratarlo cuanto antes, sobre todo porque no vaya a ser que la Gran Granada o el área metropolitana nos la estén montando empresas a través de la privatización de servicios y con beneficios millonarios que se están llevando, millones de euros que luego son necesarios pues para invertirlos en barrios, para generar empleo en barrios y para mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de los barrios. Con lo cual, a unas municipales también hay que ir sin mochila. Sin mochilas de quien ha ido privatizando servicios y de quien se ha ido aprovechando de esas privatizaciones. Baltasar. Vamos a ver. Yo creo que los representantes políticos, institucionales y partidarios, están con una especie de autismo político. Están en su burbuja. No entienden o no quieren entender que la vida cambia permanentemente, diariamente, y siguen con formas, procedimientos como si no cambiara nada. La pérdida de prestigio que tienen los representantes institucionales políticos, de ahí que todos son iguales. Yo no creo que sean iguales, pero la gente percibe, por lo que transmiten los medios de comunicación fundamentalmente, las luchas por los puestos de las listas, que lo que van es a no defender los intereses de la comunidad, de los ciudadanos, sino los intereses particulares de partido y subsidiariamente individuales. Eso hace mucho daño, mucho daño. Entonces necesitamos una regeneración de los partidos políticos y es difícil que, si no cambian de mentalidad, se autorregeneren o se reformen. Entonces es la hora de la ciudadanía, es la hora de los ciudadanos, de empoderar, que no es fácil. Si es difícil poner de acuerdo a partidos políticos que son representantes, muchísimo más complicado y complejo es los ciudadanos, pero no hay más salida que esa, no hay más salida. Y buscar fórmulas organizativas, de organización de esos ciudadanos, que presionen de tal manera y se puedan constituir ellos mismos en representantes de los ciudadanos, con mucha más participación, con mucha más democracia, porque si no, yo me temo que lo de Teruel existe, se puede empezar a producir también, no solamente en las provincias abandonadas, sino también en algunas ciudades que se van convirtiendo en guetos, porque hay barrios que ni participan, están con servicios francamente muy deficientes y posiblemente se levanten diciendo, ya está bien, ¿para qué estáis ahí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo es posible que el tema, por ejemplo, de la zona norte, de la luz, eso es o descampado, calles sin asfaltar, etcétera. Es inadmisible, porque los representantes que están en el ayuntamiento están básicamente para gestionar. Los ayuntamientos no tienen poder legislativo, hacen reglamentos, pero no hacen leyes. A mí me molesta mucho cuando se dice, pues después de esta legislatura. Son mandatos. Es que son mandatos, no son legislaturas. Pero se suele decir, desde la televisión española. Sí, lo oía precisamente antes de ayer, que hablaban de legislatura. Entonces, los 27 concejales, el equipo de gobierno, tanto la oposición, porque yo creo que la oposición. Yo estuve la primera vez de concejal, con Verbel de alcalde, yo siempre reivindicaba el papel tan honroso y tan decisorio y tan decisivo de la oposición como del gobierno. Tienen funciones diferentes, pero sirven y deben servir a los ciudadanos de la misma forma.
uno exigiendo cumplimiento de sus programas con mayor eficiencia, con mayor eficacia. Porque en los programas electorales municipales hay un denominador común muy amplio, muy amplio. Hay diferencias, claro que la hay, pero no tan decisivas como para que se monte una confrontación, y lo que procedería a mi juicio es a ver qué denominador común tenemos, los que están en el gobierno, están en la oposición, y defender eso y efectivamente dejar en lo que no se coincide para que cada partido de su... En la asamblea de Cartuja... Espera un momento, Javier. Pilar. Sí, yo es muy breve. Es que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Baltasar, hasta el punto de que, por ejemplo, nuestra opción de Juntos por Granada, como tanta gente nos está diciendo es que todo el mundo es lo mismo, nosotros le decimos no todo el mundo es lo mismo, nosotros no somos lo mismo, nosotros no somos políticos, nosotros hemos salido, digamos, de la ciudadanía a hacer lo que vemos que no hacen los políticos, porque muchos políticos, no digo todos, pero muchos se han convertido en políticos profesionales, es decir, o en profesionales de la política, me da igual cómo se le llame, pero lo cierto es que nosotros sí que hemos dicho y lo hemos mantenido y lo seguimos manteniendo, que nosotros no queremos cobrar nada. Si hemos accedido a esto es porque hemos visto que la gente o los políticos hasta ahora no han dado ese paso y no han hecho lo suficiente por la ciudad, y somos ciudadanos de a pie que hemos dicho, mira, nosotros no queremos cobrar absolutamente nada, ningún sueldo del ayuntamiento, nosotros estamos aquí exclusivamente para Granada y para ayudar a Granada. Entonces, para que vean que tiene que haber una diferencia, porque no todo el mundo es igual, Y ya claro, tenemos que salir de nuestras casas, decir, de estas que están lavando los platos, tendiendo la ropa, no sé qué, a decir, bueno, pues vamos a ocuparnos de algo que vemos que no tiene solución. Me imagino que Paco va a querer decir algo ahora, pero primero Javier. No, estaba pensando cuando escuchaba a Alberto que una de las cosas que nos transmitía en la asamblea de Cartuja era precisamente eso. ¿Cuál es el denominador común? Están ustedes hablando de un denominador común, sáquenlo hacia adelante, ¿no? Eso es lo importante para los ciudadanos, eso es la escucha en activa que decimos en enfermería, porque yo tampoco vengo de clase política, vengo de clase enfermera, entonces estamos continuamente haciendo una escucha activa para aplicar y luego dar un resultado. Pues en política casi que pasa lo mismo, tenemos que hacer una escucha activa para dar un resultado y dar unas conclusiones finales. Creo que es muy importante lo que yo he llamado civilizar la política, es decir, gente que somos del mundo civil, que le demos ese toque que tenemos en nuestra realidad, en nuestro día a día. Es decir, los problemas sanitarios los conozco porque los vivo continuamente, la saturación de atención primaria la conozco porque la vivo, conozco las urgencias porque la vivo, y es continuamente la precariedad laboral que tenemos los sanitarios la conozco porque la vivo. Si perdemos ese norte, estamos perdiendo toda la referencia que debemos de tener para continuar con esta labor de servicio. Paco. La gestión no solo requiere de escucha activa, que es importante, porque la ciudadanía tiene mucho con qué decir, pero es que hay que saber escucharla. Y ese es el problema que muchas veces se tiene. La gestión requiere de escucha, de evaluación, pero también requiere de codecisión. El problema de cuando se habla de gobierno abierto o de participación ciudadana es que muchas veces nos encontramos en una situación donde a la ciudadanía o a los vecinos no se les escucha. Es que tenemos un ayuntamiento, por ejemplo, mientras hay ayuntamientos en Andalucía, por no irse lejos, y otras capitales de provincia, donde al final de un pleno un vecino puede trasladarle al alcalde o al equipo de gobierno un problema, una situación que vive en su calle, el Ayuntamiento de Granada impide eso, y entonces lo que se está es limitando la democracia. O tenemos una situación, por poner un ejemplo, a mí me gusta hablar con números, donde en los últimos 4 años ha habido hasta 110 millones de euros en inversiones, donde las reivindicaciones que los distintos barrios están teniendo, algunos de ellos esperando hasta 10 años, inversiones, equipamientos públicos, mejora de calles y plazas de forma urgente, pues llevan más de 10 años esperándolo, y ha habido 110 millones de euros de inversiones, pero ¿cuáles se han tramitado contando con la ciudadanía? Absolutamente ninguno. Luego ocurre lo que ocurre, que determinados lugares del centro recogen toda la inversión y a los barrios se les olvida, pero es que los granadinos del centro, otros barrios, pagan todos sus impuestos al Ayuntamiento de Granada y sufragan todos ellos con su esfuerzo a la administración.
Por eso nosotros lo que estamos planteando es que un régimen de gobierno abierto tiene que ser no solo de rendición de cuentas, sino de capacidad de codecisión, y por eso planteamos los presupuestos participativos, donde los millones de euros de inversiones que haya, tiene que ser cada barrio, siempre equilibrando unos barrios con otros y tratando a todo el mundo con equidad, pero tienen que ser los propios colectivos vecinales quienes marquen cuáles son las prioridades y dónde, presupuesto sobre presupuesto, se van a destinar esas inversiones y la oportunidad de empleo que pueden ir generando. Por tanto, un ayuntamiento, aunque no haga leyes, en su forma de gestionar, puede hacer mucho. Pongo un ejemplo muy concreto. Ante la situación dramática que viven miles de granadinos y granadinas con la atención primaria en la sanidad y el colapso que tiene la sanidad, nosotros tenemos una propuesta muy concreta, que es el modelo noruego, no inventamos nada, es el que se aplica en Noruega. Y es, oiga, que los ayuntamientos, la ciudadanía pueda controlar con los ayuntamientos la gestión primaria de la asistencia sanitaria, porque no es lo mismo que un barrio se movilice, un lugar o determinadas zonas de Granada se movilicen a su ayuntamiento, que la gestión dependa de alguien de Sevilla que queda muy lejos. Claro, le dicen, hombre, es que la ley de gestión sanitaria, es que no sé cuánto, no, perdona, una ley de gestión sanitaria no permite gestionar o conveniar con una entidad privada y no lo permite con una administración pública. Claro que lo permite como una administración pública. Y te lo permite como una gestión cercana donde la ciudadanía pueda controlar la prestación de ese servicio, cómo se está gestionando y sobre todo señalar a responsables de forma directa y concreta sobre si algo no funciona bien. Es importante que la administración local se exponga a que la ciudadanía señale qué es lo que se hace mal y quiénes son los responsables de esa situación. Estoy totalmente de acuerdo con los modelos nórdicos. Yo soy un amante de los modelos nórdicos y en cuanto a la gestión sanitaria, siempre incluso muchas veces que defendemos mucho el modelo español y portugués, que es un buen modelo. La privatización de la atención totalmente, que es uno de los grandes peligros, aparte de la precariedad laboral, de la mala atención, de la poca educación para la salud, del fomento y tal, que es uno de los grandes problemas que tenemos en todo nuestro entorno. Incluso cuando estuvimos en la asamblea de la zona norte nos trasladaban esos problemas que hay con el centro de salud, que ellos llaman el centro de salud rosa, ¿no? Y es la falta de atención, por ejemplo, un centro de urgencia sanitaria, cuando una persona está en un proceso febril, tiene que irse hasta la Chana para ser atendido. Lo que pasa es que la Chana está saturada y al final eso acaba en el Hospital Virgen de las Nieves, en la puerta de urgencias, produciendo una demora para algo que en un principio debe ser bueno. Entonces, es muy importante que eso se vaya evolucionando hacia esos modelos. En estas elecciones, por si ustedes estaban un poquillo despistados, no se presenta Pedro Sánchez, ni se presenta Feijóo, ni se presenta Juanma Moreno, no se presenta Bildu. Lo decimos porque parece que el debate local se está absolutamente llevando a un segundísimo plano y si ustedes analizan un poco los programas de televisión nacional, de radios, etcétera, 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 se habla muy poquito de los problemas que usted tiene en su barrio o en su ciudad. Se está hablando que si Bildu, que si no sé qué, que si Perico de los Palotes. Tal es el punto que alguien que tiene que dar muchas explicaciones, como es Francis Rodríguez, el presidente provincial del Partido Popular, que recuerden que está siendo investigado por la Fiscalía por un muy grave presunto delito urbanístico, ayer pedía al alcalde de Granada que diera explicaciones sobre los pactos del PSOE con Bildu. Él no ha dicho una palabra respecto de su investigación. Hombre, estamos permitiendo un poco la realidad, pero vayamos a lo importante. Si en unas elecciones lo cercano es fundamental, es en estas, y no deberían ustedes y nosotros dejar que nos lo arrebaten, Paco. Pues claro, y no solo Granada merece un debate particular, es que la ciudadanía debe conocer las propuestas de las distintas organizaciones, no solo para exigirlas, sino por lo que también antes se ha dicho, para saber cuáles son los puntos de acuerdo a la hora de plantear propuestas que salgan hacia adelante. El señor Rodríguez no solo nos da explicaciones sobre su investigación, sino que la señora Carazo todavía estamos pidiendo que explique cómo adjudicó 5 millones de euros a una empresa que ni tenía trabajadores ni sede social en Andalucía
y que se dedicaba al mantenimiento de carreteras, el mismo día que se adjudicó al padre de la dueña de esta empresa otros 5 millones de euros en ese sentido, y parece que eso no tiene nada que ver, y ellos son los que vienen a plantear el debate. Hombre, cuando se pretende sacar fuera de Granada y del entorno en lo que estamos hablando el debate e ir entreteniendo con otras cosas, simplemente lo que están demostrando es que no tienen propuestas para la ciudad de Granada, y por tanto lo que están demostrando es su más absoluta debilidad. Y yo creo que la ciudadanía es inteligente y sabe distinguir muy bien quién está con fuegos artificiales o entreteniendo y quién de verdad se está metiendo en el meollo. Recetas mágicas no tenemos nadie, ojo, nadie. Quien diga que va a solucionar todos los problemas de forma inmediata está engañando a la ciudadanía. Pero sí hay otras formas de hacer las cosas, sí hay otras formas de gestionar en el ámbito local, y sobre todo de dar explicaciones a la ciudadanía sobre qué es lo que se está haciendo y hasta dónde se puede llegar a la hora de plantear las cosas y hacer las cosas. Y eso es esencial, y por eso Granada y sus barrios merecen su debate particular. ¿Qué vamos a hacer con el transporte en la ciudad? ¿Qué vamos a hacer con la naturalización de los ríos? ¿Qué vamos a hacer con la grave deuda que tiene el Ayuntamiento de Granada? Nosotros tenemos una propuesta económica para el Ayuntamiento que además ha tenido el visto bueno de Sánchez Mato, que fue el concejal de Madrid, que redujo la deuda en 1.000 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid, que nos ha revisado nuestro programa electoral y por dónde tienen que ir los caminos, ¿no? o el espacio, o cómo vamos a atender la situación de emergencia climática y aumentar los espacios verdes, los corredores peatonales, reducir la dependencia del vehículo privado, dar alternativas a la bicicleta. Es que el debate local es apasionante. Yo en el Ayuntamiento, yo de broma siempre lo digo, por tener debate, hemos tenido debate hasta sobre el picudo rojo, que era una variedad de escarabajo que era una plaga dentro de las que estaba atacando a las palmeras centenarias de un BIC declarado como es el Paseo del Salón. Es decir, la política municipal es apasionante en ese sentido, y tienes que atender cómo hay que tratar a los árboles enfermos por el picudo rojo, porque se actúa sobre jardines públicos, pero no se actúa sobre jardines privados, etcétera, etcétera. Es decir, a eso hay que bregarse del terreno en el Ayuntamiento, y además da muchas satisfacciones, porque hay verdaderos problemas que muchísimas familias y muchísimas personas sienten. Si hay un problema de movilidad en su calle, si hay un problema de ruido, si hay un problema de recoger basura, poder dar solución a estos problemas de forma inmediata son victorias que también son muy satisfactorias y están muy pegadas al terreno de lo que debe ser el servicio público. Pilar. Sí, bueno, yo creo, ahora voy a continuar con también lo que ha dicho Paco, pero quería decir una cosa sobre lo que has comentado tú, que ha sido el inicio de este tour, ¿no? Y es sobre el tema de que se está trasladando a nivel local cosas nacionales. Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Por un lado, a nivel nacional, en las televisiones que tienen de ámbito nacional, pues es lógico que se hable de cuestiones como listas municipales específicas, que en el caso de Bildu pues ya sabemos que llevan a 44 personas que pertenecían a la banda terrorista y 7 de ellos con delitos de sangre. Eso es lógico que a nivel nacional se diga. También es lógico, como he oído hoy, que se diga a nivel nacional que que va de número 1, una señora que va de número 1 por Vox, creo que es por Parla, no me acuerdo bien, pero que creo que presuntamente parece que está relacionada con el narcotráfico. Eso a nivel nacional es normal que se diga, pero a nivel local y a nivel de lo que es la confrontación entre formaciones a nivel granadino, aquí lo que prima es que hay que arreglar las cosas en Granada. Es decir, que aquí de lo que se tiene que hablar es de cómo está la ciudad, ¿no? Y de cómo podemos solucionar los problemas de la ciudad. Yo, mira, llevo años, Paco, a mí me gusta mucho ir andando por toda la ciudad. Yo llevo años, tengo una lista en la cabeza de bancos que hay que arreglar, de losetas que hay que arreglar, de árboles que han cementado un alcor que no lo han vuelto a poner.
De esto así, de mobiliario urbano, de graffiti, de todo lo que tú quieras, tengo una lista mental de todo lo que hay que ir arreglando y que han ido pasando los años y los distintos mandatos y no se han arreglado. Se dice que incluso, por ejemplo, los grafitis, se sabe perfectamente quiénes son 13 personas exactamente las que lo hacen en toda Granada, y veis que hay barrios que están muy deteriorados, como por ejemplo el barrio de San Juan de Dios. Es un barrio algunos ya se habrán jubilado. Algunos estarán hasta jubilados. Hombre, yo lo que digo, si hay gente que pinta muy bien, que sabemos que hay alguna gente que pinta muy bien. Pero eso es distinto. Pero eso es distinto. Es decir, aquí lo que estamos es como el guarreo, por llamarlo de alguna manera clara, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de cosas, la ciudad limpia, la ciudad verde, la ciudad amable, la renaturalización, que ya sabemos, hemos hablado muchas veces de ello. Es decir, no vamos ahora a entrar en muchos detalles, pero llevamos en la cabeza a los ciudadanos de Granada todo eso metido y además la gente que te para te dice, me van a faltar mi calle, ¿verdad? Porque ahora estamos viendo estos días que el consistorio pues se está dedicando pues a pintar muchas de las rayas de las calles que están un poquito más desgastadas. Se ve como esa... Qué casualidad, mis vecinos, por ejemplo, lo comentaban hoy, qué casualidad, ¿no? Que ahora que se acerca y hemos estado con unos baches, por ejemplo, la carretera de la Sierra, unos baches que es que no podíamos más, que daba un bote que te salías de por el techo del coche y de pronto han desaparecido de un día para otro. Total, que todo esto hay que gestionarlo y hacerlo de verdad. Baltasar. Vamos a ver, en parte me ha pisado un poquito lo de Agustín, ¿no? Tu observación sobre lo de una capa todo lo tapa. Los problemas de estatales, además de concepción política global, que no tienen nada que ver con las elecciones ni autonómicas ni municipales, es una labor perversa de los medios de comunicación, sean públicos o privados. Los ciudadanos merecen un respeto, y si estamos en elecciones municipales, se tiene que hablar de elecciones municipales, competencias, cómo está en el grado de endeudamiento de los ayuntamientos, qué competencias tienen que pueden asumir, y un largo etcétera. De eso no se habla. Y eso que refuerza lo que decíamos al principio, rechazo de la ciudadanía, porque no acaba entendiendo nada. Que si tú tienes un concejal o un candidato que está implicado en problemas legales, permite, sí, eso está bien, pero ese no es el debate. El debate, a mi juicio, es más importante, que no se hace. No sé si por ley, pero tendría que casi estar obligado que en cualquier presupuesto o propuesta programática que se haga, una memoria económica, si eso es viable o no. Porque los ciudadanos saben la situación económica del Ayuntamiento de Granada. No, con seguridad no lo saben. Saben las competencias que tienen, que algunas veces están diciendo que van a resolver problemas que no son competencias del Ayuntamiento, sino que son competencias de la Comunidad Autónoma, de la Junta de Andalucía o del Estado. No. Es decir, en vez de hacer pedagogía política, que es lo que se necesita, no grillerío, no ocultar los temas reales con cosas que están alejadas en el espacio y en el tiempo para los ciudadanos. Porque claro, mientras hablan, por poner un ejemplo, de Nicaragua, o de Chile, o de Colombia, o de Cuba, o de China, no se está hablando de lo que está aquí. Si ya tenemos dificultad para asimilar lo que está pasando aquí, no digamos. Pero eso yo creo que ahí sí hay que pedir responsabilidad y no se puede. Yo creo que los medios de comunicación, sean públicos o privados, que hurtan, que desvían la escaleta o que hacen una escaleta de qué, cómo y cuándo se dice, no tiene nada que ver con los intereses generales, estamos haciendo un flaco servicio. Y por último, al principio decía que hay que desprofesionalizar la política. No quiere decir que no sepan y que no sean profesionales de la gestión. Tienes que votar a nosotros. Que estemos no, yo estoy en una lista. No solo vosotros, no solo vosotros. Pero nosotros totalmente desprofesionalizados. Nosotros tenemos una lista que, a mi juicio, respetando a todas las demás, por su capacidad, por la cantidad de independientes, de los 27 hay 16 independientes, personas muy cualificadas en su mundo profesional, que yo estoy convencido que si le toca responsabilidad de gobernar, o nos toca, no va a haber ningún problema. Vamos a gestionar dentro de lo que se debe hacer, lo que se puede hacer.
no se pueden cantar milongas, hay que decir la verdad, hacer un diagnóstico y explicar a los ciudadanos: esto es lo que hay, este es el dinero que tenemos, podemos hacer esto, queremos que participéis, sobre que hay prioridades, porque todo no se puede hacer a la vez, y eso es lo que de alguna manera es una metodología política, que también es muy formativa. Javier. Está claro que todos estamos encantados con nuestras listas, que son listas muy serias, muy elaboradas, y eso está claro, ¿no? Pero también me ha quedado muy claro en estos días que estamos viendo muchas bombas de humo. El otro día en el debate de ciencias políticas lo vi también, ¿no? Es decir, cómo se traía la política de la comunidad autónoma, cómo en los discursos anteriores que escuchamos en el García Lorca también se ponía de relieve la comunidad autónoma. Y está claro que no es lo que está en debate. Y, entre otras cosas, me parece volver a engañar al electorado. Es una de las cosas que hablábamos al principio cuando planteábamos todo esto. Hay un hartazgo porque no hay transparencia, no hay una buena comunicación y no estamos mostrando la realidad. Es maravilloso que cuando es verdad, que cuando haces una línea de programa tiene que estar bien justificada, bien planteada, que sea seria y que vaya muy en consonancia con lo que quieren los ciudadanos. Por eso también me voy a lo de antes, escucha activa. Hay que hacer mucho barrio, hay que hacer mucho comercio, no solamente, que es una de las cosas que se queja o nos quejamos muchos granadinos, no se nos escucha nada más que cada 4 años. Yo lo he hecho cuando he tenido responsabilidad en otras instituciones y me he quejado de que no se me escuchaba y de que venían en busca mía cada 4 años. Es decir, pues aplícate el cuento, ¿no? Si ahora tú tienes una responsabilidad, que menos que haga ese trabajo de seguir y de continuar y hacer un seguimiento sobre la realidad de la ciudad. Me parece apasionante todo lo que estáis contando, vuestra experiencia a nivel municipal. La verdad es que me está haciendo una invitación a que cuando entre al ayuntamiento me lo voy a pasar muy bien y lo vamos a disfrutar mucho, porque sin duda soy de los granadinos que piensa que la política municipal es fundamental, es muy necesaria y sí se puede hacer muchas cosas. Incluso hay competencia a nivel autonómico donde el ayuntamiento se puede poner de frente y decir: mire usted, esta es la realidad. Hablábamos antes de la gestión sanitaria, es uno de los ejemplos. Hablamos de la renaturalización, podemos hablar de los comercios que tienen una harta de problemas en todo en su entorno, en su acera. La avenida Don Bosco está auténticamente destrozada. Nos decían los vecinos del barrio del Cedín que llevan 40 años, yo he sido vecino de la avenida Don Bosco, 40 años sin arreglar la calle, con todos los árboles, con las aceras levantadas, sin haberlos cuidado, ¿no? Entonces, esos son unos cuidados necesarios cuando para entrar a un comercio como una de las mercerías que hay en la avenida Don Bosco tiene dificultades de acceso. Entonces, todas esas realidades son las que tenemos que estar muy pendientes y darle solución. Y además creo que son soluciones sencillas, dentro de que pueda haber soluciones más importantes, más trascendentales, como hablabais de la Gran Granada, de sostenibilidad, de movimiento. Y aprender de experiencias de otras ciudades y de otros municipios, porque yo creo que también se tiene que compartir los buenos ejemplos en los distintos ayuntamientos cuando una gestión ha sido acertada. Claro. Pongo el ejemplo que el otro día teníamos a Inés Sarbarés, que fue la concejala del Ayuntamiento de Madrid, que naturalizó el Manzanares y nos explicó cómo se había hecho la naturalización del Manzanares y además que en qué fase se podía desarrollar. Bueno, pues un proyecto que costó en Madrid, imagínate un proyecto en Madrid que cueste menos de 1 millón de euros, cuando estamos hablando de una ciudad inmensa. Es que por medio millón de euros en la ciudad de Granada podríamos naturalizar el Genil, abriendo las compuertas, permitiendo que la naturaleza haga su trabajo y levantando la losa de hormigón, y permitiendo por tanto que se recupere biodiversidad, vegetación, y tener junto al lado, en las riberas, con la ribera y el propio cauce, un gran parque de más de 4 kilómetros que conecte el centro de la ciudad con toda la zona de Ronda y el Zaidín. Córdoba es maravilloso. Entonces, y todo eso choca, por ejemplo, con ese proyecto que se presentó por 4 millones de euros. Pues es que por una muchísimo menos cantidad de dinero los beneficios son más inmediatos y más claros para la ciudadanía. Hay que aprender de esas cosas. Os quiero plantear un tema, no sé si habría o no que regularlo, pero cada campaña electoral suele tener polémica con los debates, y en esta también, no podía ser de otra manera. Hemos visto cómo la candidata del Partido Popular no se presentó al debate de candidatos que organizaron nuestros compañeros de Granada hoy. Parece que no va a hacer lo mismo, es decir, que no se va a presentar al que han programado para el próximo día 22 el Colegio de Periodistas de Granada,
y ha dicho que no va a venir a esta casa, al que le ha ofrecido una entrevista como a todos los candidatos y candidatas a las elecciones. El alcalde no fue al debate que el Diario Ideal quería hacer cara a cara con la candidata del Partido Popular. A ese sí fue la candidata. ¿Creéis que debería regularse de alguna manera legalmente o como fuera dentro de la propia ley electoral y como derecho de los ciudadanos el tema de los debates, Baltasar? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, es que el problema es del poder. El poder, ¿quién lo tiene? Lo tienen los medios que deciden los medios a quién invitan, a quién no invitan. Pero no solamente aquí a nivel local de la prensa, como el Ideal o Granada Hoy o Tele 7. El problema es que a nivel del Estado está ocurriendo igual. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, que ahora a Unidas Podemos, a nivel estatal, se le excluya de los debates de la televisión española? Que es inconcebible. Es inconcebible. Y sin embargo el Partido Regionalista Cántabro sí tiene representación. ¿Qué quiero decir con esto? Que estoy de acuerdo, hay que regularlo con parámetros, con indicadores, como queramos denominarlo. Ya lo hay algo, pero luego tenemos otra interpretación o aplicación de las normas. Y como tantas veces he dicho yo, como las normas se pueden estirar y en última instancia son los jueces, y como los jueces digan lo que digan, tienen su ideología, que no deberían de aplicarla e interpretar correctamente la ley, no subjetivamente la ley. Y de lo que estoy hablando sé algo porque muy cercano a mi familia ha ocurrido que todavía, por ejemplo, el dictamen de la ONU del año pasado, o hace 2 años, donde se le emplaza al gobierno español a que corrija y indemnice por no haber aplicado correctamente el Tribunal Supremo las normas, pues resulta que todavía está esperando. Ayer le preguntaba, bueno, ¿cómo usted se ha separado? Y no hay manera. ¿Por qué? Porque el poder judicial es un poder muy fuerte y muy poderoso, y tenemos un montón de ejemplos. Bueno, pues, ¿qué ocurriría? Que sí, Agustín, estoy de acuerdo que tendría que regularse, pero aplicarse. Es decir, luego no bastan con las normas. Si luego no se aplican, pues al revés, lo que hace hay una decepción y una frustración enorme. Pilar. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Baltasar sobre una regulación más intensa y más clara respecto a todos los debates, a la intervención de los distintos candidatos, que se den también oportunidades a nuevas formaciones, claro. Todo eso, tanto en medios públicos como en medios privados. Pero voy a hacer hincapié, como él lo ha dicho, pues es por decir algo un poco distinto también, y es que me parece, aparte de todo esto, me parece un insulto a los granadinos no ir a un debate, porque se ve que es que están sobrados, se creen que están sobrados, que solo pisan moquetas, es un desprecio. Y que es un desprecio tan grande a los ciudadanos. No, yo no voy a perder el tiempo en ir a un debate. Es decir, primero, es un desprecio al resto de candidatos que son exactamente igual de respetables y que sus opiniones y sus programas son exactamente igual de democráticos y de asumibles en un país que llevamos ya más de 40 años de democracia. Eso por un lado, pero aparte es un desprecio a la ciudadanía y un desprecio a los granadinos el no asistir a un debate. Si te han invitado o te han llamado, tienes que ir, y tienes que dar la cara, y yo a mí me parece que, según lo que tú estás contando de algunos debates que nos has dicho, pues que yo creo que la candidata del Partido Popular se ve que tiene mucho miedo a dar la cara, mucho miedo porque sabe que no las tiene todas consigo. Es una persona que no es conocida, una señora de Valladolid, que no muy conocida en la ciudad, y yo creo que tiene miedo, y ese miedo le debe de hacer no ir a un debate, vaya que le den un poquito más y tenga la piel demasiado sensible para aguantar lo que le digan. Aquí no hay debate, no es. Claro, aquí no hay debate. Eso te lo digo. Es que no me refiero ya aquí, sino a esos debates que dices que no ha sido. Y aquí, una entrevista, no veré una entrevista, claro. Es que ya o no se sabe usted el programa de su partido, o está despreciando a un medio, desprecia también a los ciudadanos. Es una mezcla de todo muy nefasta y que demuestra lo que estábamos diciendo, que ese tipo de político tradicional tiene que desaparecer, y aquí el político que tiene que servir es la persona de la calle que está relacionándose con el ciudadano, y es una persona sencilla que puede hablar con todo el mundo y recoger con una libretita como esta tan bonita que tiene aquí, recoger cada una de las propuestas e intentar llevarlo todo a cabo. Javier. Pues
Primero, no me gustan los debates a dos, porque creo que no reflejan nada la pluralidad que tenemos los granadinos. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Es decir, anticonstitucional. claro, no me gusta nada y estamos en una mesa donde estamos de distintos partidos y se ve ya una diversidad. Y esto refleja mucho. Y además no nos estamos peleando. Nada, al contrario. En este debate siempre hemos estado una pluralidad representada. Totalmente. Y nunca ha habido enfrentamientos. Y es lo cada que- cual expone sus ideas. Es y lo eso que es lo democrático. enriquece, es lo que te fortalece. Y a lo que los espectadores tienen derecho. Claro, y al final pues Y lo que también refleja. quieren ver ellos, los espectadores también quieren ver. Totalmente. Entonces, particularmente no, debate a dos no. Y luego, cuanto más representación, más pluralidad, más generosidad, se reflejará más la realidad. Me parece una falta de respeto que a otros partidos no tengan un reflejo claramente, que no se dé la oportunidad de que se conozcan sus programas, de que no demos la oportunidad a que los granadinos conozcan todas esas realidades que se plantean en programas muy elaborados y de una manera muy seria. Y me parece también muy triste, como votante de Granada, que cuando vaya a un acto, como estuvimos en Ciencias Políticas, pues estaban todos los representantes que fueron invitados y eran todos los primeros, es decir, eran los alcaldables. Y estaban allí, estaban presentando su programa, donde, como ha dicho Paco antes, pues se veía toda esa diversidad, donde se veía todos esos proyectos y donde había unos partidos donde reflejaban sus líneas políticas que van a llevar claramente y donde otros partidos pues sí que estaban poniendo su programa en lo alto de la mesa. Y me pareció muy enriquecedor y me parecía algo que cuando yo escuchaba hablar a gente como Paco, pues me enriquecía, me aportaba, me traía cosas a la cabeza que me parecen muy interesantes. Entonces es penoso, es muy triste y es muy sesgado que hagamos una línea política así. Estamos empobreciendo y estamos una vez más hartando al electorado con estas cosas. Paco. De todas formas, en aquel debate hubo algún detalle que no me gustó, Costa, que fue esos aspavientos que hacía Paco Cuenca, que creo que fueron un poco respetuosos. Es decir, en un debate hay que saber estar y también el lenguaje corporal dice mucho. Porque yo creo que es que Partido Popular y Partido Socialista van muy desobrados en estas elecciones. Y vaya a ser que luego al final la ciudadanía, tanto al PP como al PSOE, le dé una cura de humildad. El bipartidismo necesita de una cura de humildad en este país enorme. Y además tiene que ser humildad democrática, ¿no? Dada por la ciudadanía. Estoy de acuerdo con, de todas formas, Paco Cuenca fue a dar la cara, y eso hay que reconocerlo. Y no es fácil ser alcalde de la ciudad, también lo reconozco. No es fácil ser alcalde de la ciudad y tener que dar cara de tu gestión frente a otros competidores porque puedes centrar el debate. Lo que pasa es que sabemos que hay debate, y sobre todo en el espacio en el que estábamos, donde la ciudadanía lo que nos estaba pidiendo no era un pim pam pum, lo que nos estaba pidiendo es que planteemos propuestas concretas hacia los problemas que nos estaban reflejando, ¿no? Y sobre todo un debate muy bien estudiado, porque aunque Granada hoy lo organizó, lo publicó, quien lo organizó fue un grupo de estudiantes. Sí, cierto. Políticos. Las preguntas que nos hicieron y los bloques que plantearon fueron a través de los propios alumnos que establecían de política y sociología, que establecieron por dónde iban a las Entre el público había gente de Juntos por Granada que estaban escuchando el debate. Exactamente. Eso enriquece. Y luego, obviamente estoy de acuerdo que es un desprecio democrático por parte de la candidata del PP y que bastante, yo no sé, que tiene miedo. Desde luego, si quieres ser alcalde, a exponer públicamente tus ideas no tienes por qué tener miedo en ningún momento. Pero ya no es solo el problema de los debates, sino también el problema que hay de la gestión de los medios de comunicación. No hablo de en todo lo que es el proceso de campaña. Esta mañana estaba de estas ruedas de prensa que hay que dar y todo esto, y nos decía Canal Sur, bueno, tenéis la friolera de 18 segundos. Digo yo, o sea, yo tengo que poner 18 segundos? Una propuesta programática en 18 segundos. Y eso, no te quejes, si es que Podemos, Vox y no me acuerdo quién otro, tienen 9. Digo, pero es que eso es antidemocrático. Eso es absurdo, básicamente es absurdo. Es antidemocrático absolutamente. Vótame. Claro, es que es imposible. Entonces, la única opción y oportunidad que tienes a través de los medios públicos, en este caso, pues vamos, en TG7 la friolera era 25 segundos, no 6 segundillos más, de exponer tu programa para que la ciudadanía lo conozca
a través de los medios de comunicación te lo están limitando de esa forma, al final lo que se está imponiendo es una dictadura de los grandes intentando cargarse la pluralidad. Y eso para los que tienen representación. Y los que no tienen representación, es que también tiene derecho la ciudadanía a poder conocer sus propuestas y a poder conocer qué es lo que plantea. Pues en esta casa no vamos a mirar no, el pero reloj. lo digo por esto. No, lo sé, Paco. Digo que no vamos a mirar el reloj, que van a tener ustedes la oportunidad de conocer todas las propuestas programáticas, todos y todas las candidatos y candidatas que quieran venir, que son todos hasta el momento, menos la señora Carazo, y en esta tertulia, pues el día a día de cómo vaya yendo la campaña. Vamos a hacer una mínima pausa, pero antes de que se me olvide, señora Carazo, que la esperamos con los micrófonos y las cámaras a su disposición, sin ningún problema. Hasta el último día está a tiempo. Una pausa y volvemos.